decir, no hay miedo en compartir, esta voz no se apaga. Aquí tenemos palabra. En el aire la verdad, no hay nada que ocultar. Opinión sin censura, derecho a la aventura, derecho a hablar. Vamos a escuchar. El día de hoy vamos a hablar en el podcast número 1 de Derecho a Hablar sobre la ley de Devuélveme mi casa, como coloquialmente se lo conoce. Yo soy Ricardo Alvarado y este es el podcast número 1 de Derecho a Hablar. Salidos del corazón, diálogos sin condición, ideas que nos unen en esta conexión. Sin fronteras ni barreras, nuestra voz será bandera. Derecho a hablar se siente en la mente y en el alma presente. Derecho a hablar, vamos a escuchar cada historia que nos quiera contar. Derecho a hablar, todos van a estar juntos en un mismo lugar. Bueno, la ley Devuélveme mi casa viene medio justo por un problema que por años los arrendadores habían tenido, que es de no poder recuperar sus casas o departamentos de la mano de los arrendatarios morosos. La ley Devuelve mi casa vino a entregar esta solución a esta problemática. Esta ley entró en vigencia en el año 2022 como modificación a la ley de arrendamiento de predios urbanos con el objeto de desalojar rápidamente a quienes tenían los inmuebles tomados. La verdad es que las cifras de la Corte Suprema, previo a la entrada de la vigencia de esta normativa, en el Poder Judicial habían alrededor de 15.000 juicios por alquileres al año. Y solo uno de cada 4 de ellos llegaba a su fin. La verdad es que actualmente las cifras no varían tanto, pero existe una mejor herramienta que es la ley Devuélveme mi casa. Pero ¿en qué consiste la famosa ley Devuélveme mi casa? Que seguramente se ha escuchado mucho en el último tiempo, pues, especialmente por un gran desalojo que hubo en Santiago de unos 30 departamentos, si no me equivoco, que están tomados en el centro de Santiago. Según las cifras de la Corte Suprema, uno de cada 4 demandas llegaba a su fin con la antigua ley. Actualmente las cifras no varían tanto, pero existe herramientas. La ley Devuélveme mi casa consiste que se facilitan los medios para poder solicitar el lanzamiento, básicamente. Muchas veces arrendar una casa o un departamento implica entregar la confianza, ¿cierto?, de que el arrendatario no se iba a adueñar de la propiedad y dejar de pagar, y después retener al dueño, sin perjuicio de que esto podría señalar, mira, sabes que esto consiste en un delito, el delito de usurpación. Tras años de casos inconclusos y las peticiones de la ciudadanía, obviamente, los legisladores decidieron escuchar el sentir del pueblo, como se dice coloquialmente, y se aprobó esta ley que obliga al pago de lo que se adeude, exige el desalojo en caso de que no se cumpla esto en un plazo brevísimo de 10 días. Tiene sus detractores la ley, pero en general ha demostrado ser bastante eficaz, salvo por algunos problemas que vamos a conversar en unos minutos. ¿Cómo opera la ley? El procedimiento se inicia con una demanda en un juzgado civil, una demanda monitoria de cobro de renta de arrendamiento, sin perjuicio de que esta ley también sea significativa al precario, el comodato precario. En este sentido, la ley como dirían en otros tiempos, es draconiana, porque una vez notificado el arrendatario tiene 10 días para pagar la deuda u oponerse. De no hacerlo, de no comparecer,
eh, o en efecto oponerse, es condenado al pago de la renta deudada, también de los gastos básicos y el lanzamiento de la propiedad arrendada. Eh, Además, la ley establece que si el arrendatario se opone a desalojar, el juez puede determinar que esta acción se efectúe por carabineros con fuerza pública, me refiero. Pero esta acción sigue estando a cargo eh, de un receptor judicial. Sin perjuicio de todo esto que estoy señalando, hay dos casos excepcionales en los que se puede ordenar la restitución anticipada del inmueble. Estos casos son muy importantes porque especialmente se pensó en esto cuando se está planteando el proyecto de ley, que es aquellos casos en que hay destrucción parcial del inmueble o el inmueble ha quedado inutilizado para su uso como en consecuencia de la falta de cuidado que le ha dado el arrendatario. También hay otras facilidades en cuanto a la prueba, pero esos son elementos que no vamos a tocar en este instante, sino que más bien nos vamos a enfocar en las quejas. ¿Cuáles son los principales inconvenientes de esta ley? Sin perjuicio de que la ley efectivamente ha demostrado ser efectiva. ¿Efectiva en qué sentido? Que algo que el 75% de los casos de arrendamiento con la antigua ley se veían frustrados. Frustrados no en el sentido de que la acción se notificaba de forma negativa, sino que frustrados en que no se lograba la recuperación del bien raíz. Por diversas razones. Generalmente porque el juicio era muy complejo, muy largo y terminaban siendo abandonados, las partes desistían en el impulso procesal. A eso me refiero. ¿Ya? El punto es que los principales inconvenientes de esta ley actualmente hay dos, a mi juicio, sin perjuicio de que pueden dejar después los comentarios abajo en YouTube o mandarlos al correo que les voy a dar al final. Cualquier comentario, si quieres que después ampliemos, consultar, dejar alguna consulta que podamos contestar en otros podcasts con tiempo. Los inconvenientes que yo veo como el inconveniente principal es que la ejecución del lanzamiento se debe realizar por intermedio de un proceso judicial, lo cual significa que el dueño de la propiedad debe pagar el servicio del receptor para que esta diligencia sea realizada. Y tal costo podría llegar en algunas jurisdicciones hasta los 700.000 pesos por una gestión. En otras jurisdicciones el costo va de los 350.000 pesos a los 500.000 pesos. Y como pueden ver, esto no parece ser la mejor de las soluciones, por cierto. ¿Por qué? Porque ya hay que pagarle a un abogado que haga la gestión. No me voy a referir a los casos en que el canon de arrendamiento es menor a 180.000 pesos, porque la gran mayoría de los canos de arrendamiento de bienes de departamentos, de casas, supera este monto. Y por tanto, agregar a los honorarios del abogado este costo extra lo hace muy oneroso poder realizar la gestión. No imposible, por cierto, pero sí es excesivo el precio, sin perjuicio de que esta es una discusión en sí misma, los aranceles de los receptores judiciales. Y una disfunción de la difícil expresión. Un segundo inconveniente sería que, a mi juicio, esta ley, si bien presenta grandes ventajas, porque el promedio del tiempo que se demora, suponiendo que haya oposición, porque efectivamente
estos 10 días para formular la oposición y de que después venga el lanzamiento, que es más bien breve, un plazo que en la antigua ley de arrendamiento era imposible tenerlo. Los juicios tienden a extenderse en oposición 9 meses, por ejemplo, 6 meses, 9 meses, es un plazo razonable. Así que esa sí es una gran ventaja. El costo, sí. Por otro lado, yo creo que otro de los grandes inconvenientes es que hay muchos colegas, abogados, anunciando que podrán tener la sentencia que ordena el desalojo en 10 días. Y eso es efectivo, porque el procedimiento monitorio te arroja una sentencia que en caso de no haberse oposición, en lenguaje coloquial, esa es la sentencia. Y en ese sentido no están mintiendo, pero supongamos que hay tienen una sentencia que no va a poder quitar porque ahí termina el procedimiento monitorio y continúa con el procedimiento primario. Así que no es tan así. Yo creo que hay que ser un poquito más claro en la publicidad en ese sentido y explicarle bien a la gente que esto podría darse. Generalmente las personas que se toman propiedades se defienden, que eso es lo más divertido, se defienden y hay gente, siempre va a haber gente dispuesta a defenderlo. ¿Por qué no decirlo? Toda la gente tiene derecho a defenderse, por muy poco ético que parezca. Esto lo dejo aquí como reflexión. Cualquier comentario lo pueden hacer abajo en los comentarios, enviar también consultas civiles de cualquier especie, de estilo de familia, al correo abogado@panacea-unical.com y los podcast estaremos muy prestos para contestarla, por muy absurda que sea la consulta. No, siempre dentro de ciertos parámetros. Waking up to sunshine, music in the air. Life is feeling so fine without a single care. Dancing like no one's there, lights are flashing bright. Joy beyond compare, this is our night. Love in the air, feel it everywhere. Love in the air, feel it if you dare. Hearts are beating fast, songs inside our mind. Moments meant to last. No, para acercarnos ya a lo último que podemos comentar sobre la ley de orden en tu casa, grandes rasgos, no hay comentar la ley artículo por artículo, sino más bien asuntos de estricto nivel psicológico. ¿Surge alguna duda?
Hands up in the sky, magic all around. Feel the spirits fly. Lost Vamos a but now comentar we're found. algunos Hands casos up in the sky, reales. magic all around. Feel the spirits fly. Lost but now Algunos we're han found. comentado que sería necesario bastaría, ¿no? Con señalar una cláusula en el contrato por el no pago del sujeto tiene la obligación de abandonar el inmueble. La verdad es que siempre sabemos que la gente por muchas cláusulas que uno ponga en el contrato, esto no va a ser respetado, seamos reales. Dancing like no one's Eh, there, lights are flashing bright. Vamos al caso comentado en BioBio Chile respecto de algunas personas que la señora María, vamos a poner nombre genérico de señora dueña de propiedad, dice lo siguiente. Esto está en BioBio Chile, ¿no? Para que después no digan que me lo inventé. Una noticia de BioBio Chile de 24 de agosto del 2023, pero que busca más con bastante claridad a lo que me refiero cuando hablo sobre los casos reales. Lo pongo con música de tristeza. Comentar el caso. No intento burlarme de nada. Lo que pasa es que la música que acompaña el caso es más o menos esclarecedora de la emoción del momento. Dice así. Máxima profundidad. Subiendo. Mi anterior arrendatario. Una de las cosas que destacaba era que vivía solo y mantenía la casa en buen estado. Cuando me entero de que unas 6 personas vivían en mi casa y tenían el inmueble destruido, quise recuperarlo. Sí, debo reconocer que se mantenían al día con los pagos, pero es mi casa y la quería de vuelta, sostuvo la propietaria. Bueno, ante situaciones como esta es que efectivamente existe la ley de vuelta de mi casa para solicitar la restitución del inmueble. Otro comentario de una de las personas realmente afectadas por la injusticia de que se adueñen de un inmueble, que no tiene nada de chistoso por cierto. Porque implica varias cosas. Hay gente que los inmuebles son efectivamente su ingreso. Así que puede ser complicado. Comentario. Dice así. El año pasado compré una casa de la hermana del tipo que no quería salir de la propiedad. La señora me comentó que su hermano no quería salir porque se había adueñado de la vivienda y por lo mismo la estaba vendiendo. Retado. Yo fui a conversar con él y le dije que era el nuevo propietario, pero se negó a salir. No era una herencia familiar que a él le correspondiera, no tenía ningún derecho sobre la casa. Imagínese, yo había comprado mi casa y no la podía ocupar. Tenía que estar arrendando por todos lados con mi familia. Además, el sujeto se negó a recibir las cartas de aviso y no se presentaba ante el tribunal. Ya estaba perdiendo la esperanza y, más el gasto que significaba arrendar y pagar un abogado, no veía una pronta solución. Hasta que un día vine a hablar con él para avisarle que pronto lo iban a desalojar. Fue entonces que me dijo, no, el lunes te lo desocupo. No le creí, pero así fue. Antes de que la desalojara, dejó la casa vacía, incluso con la puerta abierta. Así que con mi abogado llamamos a una receptora judicial para que viniera a certificar todo y por fin la pude recuperar. Música de esperanza.
Em, Esa es la realidad que enfrentan muchos propietarios el día a día, ¿eh? No poder recuperar la casa y todavía más, lo que parece más terrible, es que la gente cuando se va, porque efectivamente algunos, como comenté antes, se defienden aprovechando la oportunidad que pueden defenderse, oponerse al lanzamiento, ¿cierto? Dilatando el juicio, aumentando los gastos, empobreciendo a los dueños, porque eso para muchos es un interés importante. Eh, Hay un gran problema. ¿Qué es lo que sucede con el daño a la propiedad? ¿Qué pasa con lo que las paredes rayadas? Algunos hasta hace una semana, 2 semanas acá, en un reportaje en la televisión nacional aquí en Chile, se mostró un caso de un caballero que incluso le sacaron el techo a su propiedad. Lo que parece inverosímil, pero cierto. Así que, bueno, la nueva ley en ese sentido tiene algunas ventajas. Eh, Uno podría decir que, miren, 10 días, la verdad es que es un plazo sumamente razonable, pero todavía faltan algunos detalles. Yo diría que hay que afinar eso de qué pasa con la restitución de las deudas, de gastos básicos, el daño también que se provoca a la propiedad, porque una vez que estas personas normalmente hacen abandono antes de que se les desaloje, se produzca el lanzamiento con la fuerza pública, eh, ellos tienden a abandonar la propiedad, dejando grandes destrozos, la verdad. Que ese es una de las grandes problemáticas no resueltas a mi juicio. Así que un gran elemento a considerar y yo creo que eso podría ser objeto de discusión. Ya. Entonces, nos vamos despidiendo ya, por el día de hoy al menos. Si alguien quiere hacer algún comentario, lo dejo abajo, o dirigir alguna consulta específica más en privado, puede hacer al correo que va a estar en abajo, pero es abogado@panacea-legal.com. Reitero, abogado@panacea-legal.com. Ahí pueden dirigir sus consultas más específicas y con mayor detalle, sobre todo si contienen elementos delicados. En caso de cualquier comentario que se haga aquí en un podcast, de algún caso, siempre van a ser anonimizados, por supuesto, para que tengan plena confianza de que nunca vamos a decir quiénes son las personas que mandan los casos. Y cualquier comentario o tema que quieran proponer también, los correos abajo en los comentarios. Será hasta la próxima, esperemos que pronto, por cierto. Se despide Ricardo Bravo y esto es 3 horas. Se apaga